Hola, buenas, queridos alumnos y alumnas. Como vemos que la cosa parece que va para largo, he pensado que es interesante ir avanzando un poquito temas. Así que os he hecho un pequeño vídeo ya hablando de la UEF 5, la unidad formativa de mantenimiento, y vamos a hablar un poquito del tema de recuperación de datos. Vamos a ver. Bueno, supongo que sabéis más o menos, pero si no, pues os lo explico yo. Que cuando vosotros borráis algún archivo, si estamos hablando de un sistema operativo Windows, estos archivos irán a la papelera. Pero incluso, aunque borrásemos esos archivos de la papelera, esos datos realmente no se pierden. O sea, esos datos siguen en el disco duro. Lo que hace el sistema operativo es que los marca conforme han sido borrados, pero realmente no borra esa información. Esa información sigue estando ahí. Por tanto, muchas veces, si cometemos algún error y borramos algo sin querer, pues se podría solucionar rápidamente recuperando esos datos. Para eso hay programas que se encargan de esa recuperación. Incluso si nosotros cogiésemos una partición y borrásemos una partición, también se podría llegar a recuperar esos datos con los programas adecuados. ¿Qué hay que hacer entonces en el caso de que perdamos datos? En el caso de que, bueno, sobre todo si hay un borrado así un poquito grande, que ha sido algún error o algo, pues lo mejor en principio sería sacar ese disco duro de la máquina, sacarlo de la máquina donde hemos borrado los datos, ¿no? Los datos están dentro de este disco duro, los hemos borrado por equivocación, pues lo ideal sería enviarlo a otra máquina, arrancar con el sistema operativo que tiene instalado esta máquina en su disco principal. Este lo pondríamos como disco secundario y a partir de ahí podríamos recuperar esos datos, ¿vale? ¿Por qué es interesante sacarlo de esta máquina? ¿Por qué es interesante que esta máquina no funcione, no esté arrancada cuando estamos recuperando datos? Pues porque el mismo sistema operativo, cuando está trabajando, puede ser que machaque parte de esos datos que queremos recuperar, porque como esos datos, aunque siguen estando ahí, como están marcados conforme han sido borrados, pues cualquier actividad que hagamos con este disco puede hacer que esos espacios se vuelvan a sobreescribir, y entonces sí que perderíamos la información. Bueno, si es el caso que no tenemos otra máquina, que no podemos hacer este cambio y demás, también hay utilidades que son de autoarranque, CDs de arranque o pendrives normalmente hoy en día, que son de arranque, que tienen utilidades de recuperación. En todo caso, si tuviésemos dos particiones en la misma máquina, lo tendríamos más fácil, porque lo que hemos perdido en una partición lo podríamos restaurar en la otra. En todo caso, lo que siempre es interesante es que tener otro disco, un segundo disco alternativo, de manera que cuando yo tengo que recuperar datos de un disco que he perdido, los recupere sobre otro disco, un poco por lo mismo que acabamos de explicar hace un momento. Porque si yo intento recuperar esos datos sobre este disco, mientras estoy recuperando los datos, es posible que esté sobreescribiendo datos que quiero recuperar. O sea, sería el pez que se muerde la bola, ¿no? Podría machacar datos que estoy intentando recuperar. Por tanto, interesante poner un segundo disco, un disco físico, o sea, un disco interno o un disco USB o un pendrive o lo que sea, de manera que recuperarnos los datos sobre esa segunda unidad alternativa. Y bueno, nada más, solamente eso. Es muy cortito, muy sencillo. Os he puesto aquí una página web que hay un poquito más de información sobre todo el tema de virus, de pérdida de datos, de recuperación de datos, y ya está. Entonces, en cuanto a la actividad, es la actividad que os he puesto, es la 5.3. Primero quiero que busquéis un poquito de información sobre el tema de virus, que luego más adelante trataremos, pero de momento, pues a modo introductorio, quiero que busquéis un poco de información, pues qué es un malware, qué es un virus, qué diferencia hay entre una cosa y otra, qué es un spyware, un adware. Buscar dos tipos de virus que haya por ahí, buscar información, dos tipos de spyware, dos tipos de adware, y quiero que busquéis por algún sitio de qué manera genérica se pueden eliminar los spyware de nuestra máquina. Luego aquí unas preguntas sobre el tema de recuperación de datos, que es un poquito lo que os acabo de explicar. Luego quiero que vayáis a la web de Piriform, que tiene un programita que es muy reconocido mundialmente, que es el programita más básico para el tema de recuperación de datos. Luego también aquí un par de búsquedas genéricas para buscar en la web. Y para el final les he puesto una práctica que es intentar restaurar lo que sería una partición.
para esto tenemos un programita que es el Asus Data Recovery Wizard, que lo podéis descargar desde aquí. Aquí en YouTube tenéis un vídeo donde está hay información de cómo se puede trabajar con este programa, cómo funciona y cómo descargarlo. Esta opción aquí os pongo que os voy a dejar un disco, evidentemente eso no va a poder ser, tendréis que hacerlo con una máquina virtual, ¿vale? Con una máquina virtual instaláis el Windows con Windows 7 o Windows 10, me da igual, cualquier tipo de Windows, creáis una partición, creáis un segundo disco, bueno, ahí lo tenéis. Quizás es el único punto un poco complicado, lo demás veis que es muy fácil. Y nada, sobre todo espero que estéis bien, cuidaros, quedaros en casa y bueno, aprovechar un poquito el tiempo, ya que no nos queda otra, pues hacerme la actividad y así vamos adelantando un poquito. Venga, suerte para todos y esperemos vernos lo antes posible. Hasta luego.